género masculino o femenino, no de eso, sino científicamente el género a que pertenecen las diferentes animales creados, pues. Entonces, es algo muy interesante que nosotros podemos a través de este estudio ver cómo Dios ha preparado estas cosas y las conmutaciones y permutaciones genéticas que pueden existir entre un hombre y una mujer nada más. De nuevo les pongo ese número en la pantalla, porque en el pizarrón, porque ese 10 está seguido por 2017 ceros. Y ya les hablé a ustedes de que el firmamento tiene para las 7 billones casi de personas que existen en la faz de la Tierra, 11 trillones de estrellas para cada persona. ¿Oyeron eso? 11 trillones de estrellas para cada persona en el firmamento. Hay suficientes estrellas para que cada persona en el globo terráqueo tenga esa cantidad de estrellas. Pues lo que Dios hizo en el ADN, en la genética humana, es poner más permutaciones y conmutaciones en la persona que lo que existen en el universo. En una sola persona, o sea, cuando se unen dos personas, cada uno pone el óvulo y el esperma del hombre, de ahí salen esa cantidad de diferentes posibilidades. O sea, para que salga una persona igual, tiene que la posibilidad es de ese tamaño. Así de grande es la cantidad de permutaciones que pueden existir. Entonces, aquí vemos que hay algo muy interesante también para culminar ese asunto, es que la ADN que compone a un perro o a un ser humano está lleno de información que tiene un sistema especial de comunicación o lenguaje con un sistema receptor de esos mismos mensajes para que se unan. Entonces, como ustedes pueden ver, eso solamente lo puede hacer Dios. Y nos trae a un asunto muy interesante, que cuando la Virgen María ovula y propone los 23 cromosomas que tiene ella, el Espíritu Santo hace 23 cromosomas que aseguran que de la Virgen María salga un varón, y ese varón sea el Hijo de Dios. Y ese varón viene con la perfección absoluta de su Creador. ¿Se dan cuenta? Y Él es el único que califica entonces para ir a la cruz en virtud de ese nacimiento virginal y en virtud de que Él obedece a la palabra, obedece a Dios Padre en todo. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos, y de Él a Él le pertenece la gloria. O sea que, cuando una persona les pregunta entonces que si crees en la evolución, esa es la respuesta. ¿Qué tipo de evolución? Y hemos visto, de nuevo se los pongo para aquellas personas que no pudieron ver este asunto, aquí están los diferentes tipos de evolución que existen, y claro está, lo que hace el sistema es utilizar la última y proponer que ese sistema aplica para todos los demás. O sea, la microevolución, que es la ADN en función. ¿Okay? Pero ellos dicen que eso comprueba que todo lo demás sea, y nos damos cuenta que ninguno de los otros 5 se pueden comprobar de ninguna forma. Científicamente ellos tienen que apelar al tiempo y apelar a billones de años para poder comprobarse, pero nadie estaba ahí, nadie lo puede comprobar. Termina siendo un asunto de fe. ¿Okay? Asunto de fe y asunto de la creación de los que tienen fe. Esos son los que tienen fe en el polvo de la tierra, ¿verdad? Pero no había ni tierra en esa época cuando ellos dicen que se forma la gran explosión, o Dios. Nosotros creemos que Dios hizo el mundo, y ellos creen que del polvo de un evento, de una explosión cósmica, salió todo lo que existe al día de hoy. Entonces, ¿es una religión o no es una religión? Es una religión, es la fe, es una religión científica. Esa es la única religión que sí permiten en las escuelas. Yo dice que no se permite religión, pero esa es una religión. Y de paso les digo que la Corte Suprema ha dejado por escrito que la evolución es una religión. ¿Okay? Para que lo sepan. Entonces, muy interesante, pues, pero ellos continúan en su marcha para tratar de llevarse a los jóvenes fuera de lo que es la palabra de Dios. Y decirles a los jóvenes, como no tienen con qué poner una contraposición a lo que ellos dicen, o cómo defender, o una apologética, entonces los niños se creen todo lo que les dicen. Y es asunto de nosotros que le enseñemos a ellos que eso no es así. Entonces, si ustedes les quieren sacar una fotografía a eso, que son los diferentes tipos de evolución, háganlo, porque se lo pueden explicar, pero de otra forma también pueden ir pues a Kevin Hovind, ¿okay? Ken Hovind, en su página, que él explica esto especialmente a nivel de jóvenes maravillosamente. Aquí les pongo el nombre del señor para que ustedes lo puedan, sobre todo si tienen niños, señoras y señores. Esto es muy de la manera que él explica las cosas.
A los jóvenes les fascina, porque es muy cómico, pero te dice las verdades tal y cuales como son. Entonces, este es el nombre de la persona, Ken Hovind. Este es el nombre. Yo les estoy citando parte de lo que él ha dicho. Les voy a citar parte de, porque yo me tengo que valer también de estas personas que son las que han dedicado toda su vida en sacar esta información. Yo simplemente la estoy utilizando para darles a ustedes, porque el fuerte mío pues es la Biblia, pero esto corrobora pues las cosas que estamos diciendo. De paso, me parece que este señor fue puesto en la prisión por 5 años por hablar de lo que es la creación en vez de la evolución. Entonces, le formularon una serie de cargos ficticios y lo metieron a la cárcel. Obama fue el que lo hizo, sí. Fíjense ustedes, lo metió a la cárcel porque él desmentía el asunto de la evolución. Y lo hacía pues con este lujo de detalles que es imposible pues decirle que no es así. Entonces le quieren tapar la boca y le formularon casos adicionales y total, bendito sea, y él lo sabe como creyente, que ese sí fue a la cárcel por causa del evangelio. ¿Okay? Y ir a la cárcel por causa del evangelio es una bendición tremenda. O sea, son muy pocos los que lo hacen y eso tiene corona también. Entonces, todo eso, pues Dios es justo y misericordioso y Él sabe cómo hace las cosas. Pues bien, entonces ahora seguimos en este asunto que es tan importante. Todas las religiones panteístas, todas las religiones naturalistas y todas las religiones en las cuales los ecólogos basan todos sus disparates, todos están basados en la idea de que el hombre simplemente es parte de la naturaleza. ¿Okay? Es parte de la naturaleza, como los dioses de ellos también son parte de la naturaleza. Nosotros sabemos que Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Eso significa que las cosas que Él crea y de la manera que Él piensa es muy estable, porque no está sujeto al tiempo que Él creó y al espacio que Él creó y a la materia que Él creó. Él es el creador de todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos nuestra metafísica, que es lo que respalda todo esto, sólida, muy sólida, está basada en el creador. Entonces, ahora lo que apoya mucha de la ecología moderna simplemente es la evolución, que el hombre no es diferente de ninguna otra cosa. Viene de los mismos materiales, de esa misma explosión cósmica salen las estrellas, salen los planetas, sale el sol, sale la tierra, sale el agua, sale todo, o sea, del hidrógeno salen todos los, como les enseñé, pues la materia prima, o sea, es algo increíble, hay que tener mucha fe para creer lo que dicen ellos, ¿okay? Pero como les pagan mucho dinero, a ellos no les interesa. Usted sabe que la gente que no conoce a Dios y lo que le interesa, su Dios es el dinero, pues, y les pagan 350, 400, 500 mil dólares por ser los doctores de la materia prima que proponen lo que dice el sistema. Bueno, les pagan todo lo que tienen porque tienen todo el dinero. Entonces, es la evolución lo que apoya todo eso, que el hombre no es diferente a ninguna otra cosa, y aún así, pues la Escritura dice que el hombre es distinto a todo lo demás. Él es hecho en la imagen de Dios. Todos nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Y nada de lo demás que ha sido creado a la imagen de Dios. O sea que hay una diferencia enorme. Ahora, después en Génesis 31, después de los 6 días de la creación que hemos visto, Dios descansa. Y aquí tienen ustedes el versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Y en gran manera, en este caso dice, y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Entonces, ahí está cuando finaliza él su obra, que es el primer obrero, de paso, y estamos hablando acerca de eso. Aquí, bueno, no se refiere tampoco, para hacerles una aclaración, al bien moral. No está hablando de bien moral aquí. Aquí significa que encaja todo lo que él hizo con el plan que ha hecho. El plan que ha hecho es para mantener al hombre aquí en la faz de la tierra, un ser inteligente que tiene lo mismo que tienen los ángeles. ¿En qué se parece el hombre a los ángeles? En que tiene libre albedrío. Y el libre albedrío del hombre es el meollo del conflicto angélico. ¿Por qué? Porque el hombre escoge a quién va a servir y en quién va a creer. Y por eso los 10 mandamientos. Y ustedes han visto la belleza de los 10 mandamientos en lo que concierne a la manutención de la vida humana. Cómo protege Dios a la vida humana, que es tan importante. Entonces, es muy importante, pues, que estas cosas las entendamos como Dios las diseña. Dios diseña al hombre porque hay un conflicto angélico que se tiene que llevar a cabo y el hombre tiene que escoger a quién va a servir. Y de eso se trata. ¿Quién va a controlar tu mente? Eso es
De eso se trata. Y Dios sabía todo eso y por eso Él preparó todo y todo encajaba bien con su plan. El hombre está listo para tomar decisiones de aquí en adelante. Y Él sabía pues que iba a fracasar en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Satanás es mucho más inteligente que el ser humano. Y la prueba solamente fue una sola, el fruto prohibido. Y el fruto prohibido, pues la mujer fue engañada con lo que le dice Satanás y la mujer le dio al hombre para que comiera. Y ahí está el problema. El problema es que el hombre escuchó a la mujer, que no es malo escuchar a la mujer, de nuevo se los digo, porque si es una mujer que conoce la palabra de Dios, maravilloso, te da consejos que sirven para los dos. Pero si es una persona que se va en contra de la palabra de Dios y tú escuchas ese consejo, te vas abajo. Recuerden que tanto el hombre como la mujer tienen naturaleza pecaminosa. El hombre es débil en el sentido de su naturaleza pecaminosa y la mujer puede hacer muchas cosas con el hombre y el hombre cae. ¿Okay? La mujer en ese sentido tiene sabe pues lo que está haciendo, sabe lo que tiene y sabe cómo manipular las cosas y quiere hacerlo. O también lo puede utilizar para bien. Okay, para agradar, para tener, para fomentar, para desarrollar una relación íntima preciosa. O sea, de las dos maneras se puede utilizar. Entonces, recuerden que en el sexto día, en el capítulo 2, Dios dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Verdad? O sea que si bueno significa moral o correcto, entonces tenemos un problema debido a que Dios creó al hombre y no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. O sea que eso no puede ser. Bueno, tiene que significar que no encaja con el patrón, que no encaja con el plan. Pero todo lo que él hizo encajaba con el plan, lo diseñó de tal manera. O sea que todo está bien, exactamente como Dios deseaba, y él creó un medio ambiente perfecto, y por eso pues ahí no había fósiles como remanentes de algún tipo de vida de antes de Adán, porque en esa brecha que existe en el versículo 1 y el versículo 2, y esto se los voy a dar más tarde, pero Dios creó la tierra para ser habitada, y fue el lugar de recreación de los ángeles en la faz de la tierra. Ahora, en el norte del jardín del Edén estaba el trono de Dios, aquí en la faz de la tierra, y aquí estaba Lucifer y estaban los ángeles en la faz de la tierra. La creación era diferente a la que tenemos el día de hoy, pero fue por la caída de Satanás que Dios cubre la tierra y en el primer día de la creación, después del primer día al segundo día hay una brecha de tiempo y en esa brecha de tiempo es que Él tapó toda la tierra y después el Espíritu Santo la regenera la tierra. ¿Okay? Y Dios habla y se hace y de ahí viene pues esa creación de 6 días que es extraordinaria. Ya hemos pasado por eso, o sea que ya tienen esa información. Ahora, Dios creó un medio ambiente perfecto y de paso pues ahí no había fósiles. Ahí no hay fósiles porque esa creación que hubo posterior, todo quedó, ahí no quedó nada. O sea, no puede existir ningún tipo de fósiles de épocas prehistóricas antes de Adán o del hombre, ya como les enseñé pues anteriormente. Eso no existe, eso es creación de esta gente que está en el campo de la evolución. Los dinosaurios vivieron junto con el hombre, señoras y señores. Si se encuentran, si van a el Creation Science, ¿cómo se llama? Museum, Creation Science Museum, el Museo de Creación de la Ciencia, ustedes se dan cuenta que tienen una amplia cantidad de información referente a esto que les estoy diciendo. O sea que eso de que los dinosaurios existieron por tanto tiempo, eso no es verdad. Una de las cosas que muchas personas no saben es que los reptiles, si pueden vivir un largo tiempo, siguen creciendo. El reptil sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Pero si muere, pues debido pues al catástrofe que hubo después del pecado, pues no dura tanto tiempo. Y después del asunto del diluvio universal, ustedes se dan cuenta que estos animales murieron a través del diluvio, murieron ahogados. Okay, eso es lo que se encuentra después del diluvio. De eso vamos a hablar con lujo de detalle. Ahora, cuando entremos pues, posteriormente a ver esa parte de nuestro estudio, les voy a dar información que se van a quedar completamente satisfechos de lo que les estoy diciendo. Porque, de nuevo, hay una cantidad enorme de evidencia que nosotros tenemos o que ha adquirido el hombre que corrobora exactamente con lo que dice la palabra de Dios acerca del diluvio. Pues bien, entonces, debido a que los fósiles son cosas muertas, ¿verdad? Son animales muertos y no hubo ningún tipo de vida antes de Adán porque Dios creó todas las cosas en 6 días o rearregló pues la tierra en 6 días.
Dios creó un medio ambiente perfecto, no un cementerio. O sea que ahí no había fósiles, no había osamentas de ningún tipo. De manera que no se puede forzar algún tipo de marco geológico histórico en Génesis 1 y entre Génesis 1 y 2. O sea que eso es una parte interesante. Más adelante, más información. Dios descansa entonces el séptimo día y en el capítulo 2, versículo 1 al 3, lo santifica. Entonces, y nos damos cuenta que Él descansa no porque está cansado, sino que simplemente está estableciendo un patrón para el hombre. Y la mejor traducción que tenemos de Génesis 2:1 se las pongo aquí. Dice lo siguiente: así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Cuando habla de huestes, recuérdense que cantamos la canción hace poco de huestes. Hueste quiere decir ejército, pero no está hablando de los ángeles, está hablando de los ejércitos de las estrellas del cielo y las luminarias y todo lo que puso Él en el firmamento. El firmamento no tenía estrellas, las estrellas fueron creadas el cuarto día de la creación. Recuérdense, primero creó Dios la tierra y el espacio sideral, vacío. Lo creó para ser habitada primero por los ángeles y por su caída, después a la criatura menor que es el hombre, para demostrarle a Satanás que una persona con un intelecto inferior, pero con el libre albedrío, escoge a Dios. ¿Okay? Básicamente. Entonces, y después el hombre va a ser superior al ángel, porque el ángel, teniendo más intelecto que el hombre, cae. ¿Okay? Fíjense en esto, pero el hombre, después de haber creído en el Señor Jesucristo, los que han creído pasan a ser superiores a los ángeles. Eso es en el futuro. Bueno, entonces, dice lo siguiente: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y cesó su labor. Esa es la mejor traducción que pueden tener. En el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y había hecho. Entonces, de esa manera Dios establece un patrón para la mano de obra. En ese momento estabiliza las leyes de la física como eran conocidas antes del diluvio. Muy importante la distinción que había antes del diluvio y después del diluvio, porque antes del diluvio no tenemos lo que tenemos el día de hoy. Había algo completamente diferente, asunto que también les voy a dar, porque cuando en este asunto de Pangea llega el diluvio y hay esa separación y ese quebrantamiento de los platos tectónicos debajo del mar, entonces esa separación crea los continentes como los conocemos, y ese evento que ocurre en un periodo de 120 días causa unos maremotos tan grandes que cubren toda la tierra, pero todavía no existían las grandes montañas que existían. Eso llegó a ser después de esos movimientos platectónicos, pero la tierra completa estaba cubierta de agua. Entonces, en ese momento estabiliza las leyes de la física que eran conocidas antes del diluvio. Y en ese momento cualquier ley que estaba en operación cuando Dios restaura la tierra en esos 6 días son diferentes de lo que toma lugar en la manutención del universo desde el capítulo 2.4 en adelante. Y estos cambian de nuevo cuando Adán peca, y estos cambian de nuevo después del diluvio de Noé. O sea que esos son cambios que existieron. Hay 3 cambios fundamentales. Primero, el que ocurre con los ángeles, que Él tapa la tierra. ¿Verdad? ¿Qué hizo después de la caída del hombre? ¿Okay? Cae el hombre, ahora se para Dios, da una nueva civilización, esa civilización fracasa. ¿Qué hizo Dios después de que fracasó esa civilización? Cubrió la tierra con agua otra vez. Completamente la cubrió con agua. ¿Se dan cuenta? O sea que se repite la historia angélica, pero en este caso había puesto todo bajo una oscuridad total y completa. Pues bien, entonces aquí vemos que esos cambios ocurren. Todo esto lo vamos a ver, solamente les estoy dando un preámbulo de estas cosas. Pues bien, entonces en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que verlo todo con mucho lujo de detalle. Muchas veces nos olvidamos el tremendo impacto que el primer versículo de Génesis tiene, y el impacto que tuvo en las épocas cuando Moisés también lo escribió. Recuerden que Moisés escribió estas cosas posteriormente. ¿Okay? Moisés escribió estas cosas no cuando estaban ocurriendo, porque él se le da esta información en el monte Sinaí. Y él escribe retrospectivamente con la información que Dios le da, incluyendo la genealogía de todas las personas que salieron de Adán. Y él las escribe. Ahora, recuérdense que él las escribe. Este hombre tenía Moisés era una persona, no solamente era un genio, sino que además tenía una memoria fotostática, señoras y señores. Y él puede escribir todas estas cosas que en 40 días Dios le da. ¿Okay?
y que formulan pues la ley para el pueblo escogido de Dios, que lo saca de todas las naciones paganas para establecer su nación o su embajada en la faz de la tierra. Porque hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos embajadores, y también lo eran los judíos, para que Él no quería que se mezclaran con las demás ciudades paganas, ni que estuvieran pues canjeando ideas de mi religión y tu religión, y cómo vamos a hacer el sincretismo, cero el sincretismo, no quería nada de eso, como existe hoy en día. Hoy en día la iglesia está tratando de hacer el sincretismo ecuménico con las demás religiones, absolutamente prohibido en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, y esa es la política divina que prevalece en el día de hoy. Política que es representada de nuevo cuando viene después del diluvio la Torre de Babel. Por eso es que Dios manda a cambiarle la lengua a todas las personas que estaban en esa construcción y les da límites en sus naciones para que no se destruyera la tierra. Recuérdense que lo que sucede con el ser humano es que tiende a la destrucción. Naturalmente, por el pecado, tiende a la destrucción. ¿Quiénes son los peores enemigos que nosotros tenemos? Nosotros mismos, ¿okay? Por las decisiones que nosotros tomamos. A veces queremos tomar la decisión correcta, pero la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer otra cosa, ¿okay? Hasta que eso llegue a ser, esté bajo la rienda de la palabra de Dios, vamos a poner errores que nos hacen daño a nosotros y cierran nuestras opciones posteriores. ¿Tú quieres cerrar tus opciones posteriores? Simplemente comete errores, ¿okay? Tú puedes tener amor, pero ese amor está representado en ciertas áreas. Ya no puedes dar el amor que diste inicialmente porque tú cometiste errores, ya eso no existe, o sea, no lo puedes hacer. Ahora, ¿qué es lo que arregla eso? La palabra de Dios. Pero se requiere un montón de tiempo. Se requiere mucho tiempo estar pegado a la palabra de Dios, ¿okay? Y de la manera que yo se los he explicado a ustedes es que si tú pierdes en un accidente, pierdes una mano, tú puedes ser feliz sin la mano, ¿verdad? Perdiste la mano, está bien, pues te pusiste una mano a eso, pero ¿cómo quisieras tener esa mano, verdad? Porque sería bueno que la tuviera, pero no la tengo, pero soy feliz de todas maneras. Pero yo sería feliz con mi mano. O sea, hay ciertas cosas que ya no tienes para dar. ¿Por qué? Porque las circunstancias, Dios sabe por qué dice las cosas como son. Ahora tú puedes ser feliz de todas maneras. Pegándote a la palabra de Dios, tú puedes ser feliz. Entonces, tenemos que tener todo eso en mente porque como personas adultas tenemos que perfilar las cosas como son. Que no hacernos pajaritos en el aire. ¿Okay? Y lo más interesante pues es que sobre todo en el matrimonio, que las personas traten de hacer a la otra persona feliz, de atenderla en todo. O sea, la mujer atiende al hombre y el hombre atiende a la mujer. Ese es el diseño. El diseño es, la mujer es la ayudante del hombre, la mujer que ayuda a su marido y ese marido conoce a Dios, ese marido la va a amar, ese marido la va a atender, ese marido la va a tener como una princesa. No tiene que ganarse el lugar ella porque yo también lo puedo y que aquí estoy yo. No, eso así no funciona. Funciona de la otra manera, funciona como el diseño de Dios lo hizo. Y esa es la inteligencia de la mujer. La inteligencia de la mujer, cuando utiliza el diseño de Dios, entonces ve los resultados divinos. Y va a ver que ese hombre la va a tener de verdad, que ella se va a sentir amada y se va a sentir de verdad, que la atienden de verdad. O sea que es el diseño, no lo podemos cambiar. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de cambiar el diseño divino. Que hay algo que podemos hacer mejor. No lo puedes hacer mejor. No lo puedes hacer mejor. Esa es la quintesencia de la arrogancia. Pensar que tu sistema es mejor que el sistema de Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que quitarnos eso. Pero eso cuesta tiempo. Eso cuesta palabra de Dios en abundancia para podernos quitarlo de arriba. ¿Por qué? Porque está la naturaleza pecaminosa metiendo la cucharita, echando las cosas, poniéndolas al revés. Pues bien, esa fue una posición que mantenía la minoría cuando Moisés la escribió. ¿Y qué es esa decisión? Bueno, la misma es que como cristianos, nosotros muchas veces pensamos que esto es algo que las personas siempre han creído, que el asunto de que Génesis tiene un impacto extraordinario, no solamente el día de hoy, sino en el día que lo escribió Moisés. Porque recuerden que él escribe esto en medio de naciones paganas que no sabían absolutamente nada de un creador que está fuera del tiempo y del espacio.
¿Okay? Entonces, esa fue la posición que mantenía la minoría, pues, cuando Moisés la escribió. La minoría era el pueblo de Israel que sí conocía las cosas que él había dicho. Entonces, la cultura pagana que rodeaba a Israel peleaba en contra del Antiguo Testamento, y la verdad que se encuentra en Génesis 1:1 era resistida por muchas personas en el mismo Israel, porque tenían esa mentalidad también que había venido del pueblo de Egipto, que había sido promulgada por los padres a sus hijos. ¿Okay? Entonces, era resistida por aquellos a quienes el apóstol Pablo le predicaba en sus viajes misioneros también, y era tan controversial cuando Pablo fue a Tesalónica, a Perea, a Atenas, como lo es el día de hoy. Lo que pasa es que el día de hoy, con los adelantos de la tecnología, entonces te pueden engatusar más, pero siempre ha existido la controversia de la evolución pagana con la creación divina, siempre. Pero ahora, como les digo, con todo lo que hay de nuevo, entonces la gente va pensando más en la parte científica, supuestamente científica. Tenemos que recordarnos entonces que lo que se enseña en Génesis capítulo 1, en lo que concierne a la creación, enfatiza a un creador diferente, distinto. Y esto fue tan revolucionario cuando se escribe y controversial en ese día como lo es el día de hoy. Así de simple, a la gente no le cabe en la mente este asunto. Y ninguna cultura pues mantenía ese punto de vista. Todos mantenían otro punto de vista que no eran diferentes a los puntos de vista, modernos darwinistas que existen el día de hoy, o evolucionarios. Entonces, ¿por qué estudiamos la doctrina de los orígenes? El libro de Génesis es el libro de los orígenes, señoras y señores. En el libro de Génesis están todos los orígenes habidos y por haber, más de 27 orígenes, pero es el libro de los orígenes. Primero que todo, el origen de cualquier cosa está entonces directamente relacionado a su propósito o significado. Fue creado por un motivo. Y en el punto de vista divino, la Escritura enseña que Dios planificó y ejecutó la creación de la raza humana intencionalmente. No fue una cosa aleatoria, fortuita, sino que lo hizo porque Él tiene un plan específico, el cual se va a llevar a cabo para la gloria del Padre. Todo es para la gloria del Padre. En este momento es para la gloria del Hijo. Tú glorificas al Hijo, glorificas al Padre. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. El que trata de glorificar al Padre sin glorificar al Hijo, no glorifica al Padre. Solamente es de la manera que Dios dice. Entonces Dios es un Dios de orden, es un Dios de razón. Él hace las cosas con un propósito, y por eso pues la raza humana fue creada con un propósito, y eso significa que la vida de cada ser humano tiene significado y propósito. Hemos sido elegidos específicamente con un propósito en mente. ¿Okay? Lo que pasa es que es muy difícil llegar ahí por nuestra naturaleza pecaminosa y porque el mundo nos entretiene. Está el mundo, la carne y Satanás, pues ahí pendiente de que nosotros nos descarriemos. Y si tú no conoces la palabra de Dios, si eres fiel con la palabra de Dios, entonces tiendes a ese imán del mundo te atrae por X motivo. Después de que lo investigas por un periodo de tiempo, te das cuenta, oye, ¿yo por qué perdí tanto tiempo haciendo esto? Si en realidad no tiene el significado que yo pensaba que tenía. En todo lo que van a hacer, en todo, no importa lo que sea. Tú le das tiempo enseña y llegaste ahí, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Se acabaron las lucecitas, se acabaron las cosas que habían y que me traían y que no sé qué y que después... ¿Okay? El asunto es que si tú lo haces con Dios, eso no se acaba. Es fuentes de agua viva, eso sigue, eso es algo que a nosotros nos quita la sed, a nosotros nos calma, a nosotros nos da paz y tranquilidad, porque Él es el Todopoderoso y Él nos diseñó de esa manera para que lo buscáramos a Él. Entonces, eso significa que la vida de cada ser humano tiene un significado y un propósito y valor, el cual se deriva del Creador y es definida por el Creador. Entonces, al conocer al Creador, tú tienes una ventaja extraordinaria sobre las demás personas. Sobre todas las personas, es más. Pero no es para que nos los quedemos para nosotros. Dios quiere que nosotros compartamos ese sentir y ese saber con las demás personas, para que sientan lo mismo, porque todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, es el Creador el que define qué y quién somos nosotros y cuál es el propósito y significado de nuestra vida. Ahora, a diferencia del punto de vista divino, pues el punto de vista humano, ya sea que estemos hablando acerca de algún sistema religioso o de algún sistema filosófico, la vida siempre es el producto del tiempo más la casualidad y fortuna.
todo es aleatorio. ¿Qué será? Será. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, si tú no tienes conocimiento de Dios, esa es tu vida. Lo que venga, lo que me parezca, lo que me gustó. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista humano, debido a que la vida es el producto del tiempo más la casualidad, entonces el único significado que el hombre puede derivar en la vida proviene ya sea de la sociedad, por un lado, lo que la sociedad, cultura o país le asigna el significado. Cuando una sociedad determina el valor o significado y el propósito, eso conduce generalmente a la filosofía marxista de la historia. Fíjense a lo que se degenera, porque estás hablando del ser humano, y el ser humano tiende a que el más poderoso, el más inteligente, el que más puede traer personas hacia sí, el que se termina siendo el líder, y ese es el que promulga las leyes, promulga lo que es la ética de la nación, promulga lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, eso es lo que guía al pueblo. Y el otro lado, del cual puede derivar la vida, es del individuo mismo, o sea, de el ser. Yo pienso y por eso soy, como decía Descartes. Entonces, eso encaja más adentro en el marco existencial. ¿Okay? En el marco existencial, y el único significado que tengo es el significado que yo como persona creo. Si yo no creo, pues no tiene significado. O sea que en el existencialismo puro, cuando no existe significado ni propósito en la vida, excepto en lo que nosotros creamos, entonces tenemos que hacer algo significativo para poder darle significado a nuestra vida. Son las personas que tienen que lograr algo extraordinario para que vean mi nombre escrito pues, por los anales de la historia. La gente se olvida de ti. ¿Quién eres tú para que se recuerden de ti? ¿Ah? Pero en tus ojos, pues que la gente te vea y te aplauda, fulano de tales, bonito, y que te hagan la venia, y este es el hombre. Eso, o sea, agarra la bomba, esta persona está llena de aire caliente. Si sigue llenando, va a flotar, pues, o sea, eso, no queda nada ahí, o se explota, ¿ok? Entonces, y eso es lo que la persona cree. Y por eso existen los deportes, de paso. Oh, sí, el pickleball, por ejemplo. Oh, ¿quién es el mejor? Que yo aquí estoy, que te voy a hacer así, ¿y para qué? Porque ya llegaste y después que siempre va a haber algo mejor. Tú estás en pañales, tú serás en el pesebre, no en el pesebre, sino en la pecera donde estás. A lo mejor tú eres el pez grande, pero estás en la pecera. Si te metes en un lugar grande, no, ahí te vas a encontrar con tiburones, te van a hacer papillas, pues. Pero en tu mente, okay, conmigo no puedes. Igual en todo, ¿okay? Debido a que, pues, a la final, bajo el punto de vista existencial, no hay una realidad, no hay un absoluto, no hay tal cosa como correcto e incorrecto, entonces no importa si cometes genocidio o si ayudas a alguien con algún esfuerzo altruista tremendo, y claro está, no importa lo que sea, pues porque no tiene sentido, si lo hiciste o no lo hiciste. Cualquiera de esas cosas valida tu existencia y le da sentido a tu vida. Hay personas que van y matan 10, 15 personas para que salga su nombre en los periódicos, yo soy fulano, yo lo pude hacer. Es así validan su vida porque están en el existencialismo, pues. O sea que la vida cobra su significado de la sociedad o del individuo que le asigna el significado por sí mismo. O simplemente la vida no tiene sentido, que es la posición del nihilista. No tiene sentido, esa persona, yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, todo esto lo tenemos que entender, pues estamos hablando de asuntos filosóficos en estos momentos, pero Dios es el que define la realidad. Si nosotros tenemos la realidad, somos felices. El cuarto punto de vista dice que el único significado que el hombre deriva es de lo que él produce, y eso sería el sentido utilitario. O sea que en el punto de vista utilitario no existe un sentido inherente, simplemente llega a él de cualquier cosa, de algo que la creación le asigna al individuo, pero la Biblia dice que nosotros venimos de Dios, y eso es algo muy importante. Él nos creó a su imagen, o sea que eso nos da sentido y propósito, pues, y define nuestro propósito y significado. Tener la palabra de Dios es tener todo. Sonó mi reloj porque todavía no lo he cambiado. Ya les cuento la historia después del reloj. Bueno, entonces, la segunda cosa que los orígenes provee, el libro de Génesis, ¿verdad?, es la fundación para la sociedad, para la vida, las leyes, la civilización y las instituciones. O sea que cualquiera que sea la sociedad, cualquiera que sean las creencias religiosas, cualquiera que sea el punto de vista que mantiene los orígenes, es el que determina la naturaleza de una sociedad. ¿De
cuenta? Por eso Dios hace esto, por eso Dios le da este libro a Moisés, para que se lo enseñe al pueblo. Cuando Dios le da a Moisés esta información, le está dando al pueblo de Israel los orígenes para ser un pueblo de Dios. ¿Okay? Y él está comenzando con este pueblo para desplegar su palabra por la faz de la tierra. Entonces, Él es el que la recibe y Él es el que las escribe. Aquí el asunto es que este mantiene los orígenes y determina la naturaleza de la sociedad, el sentido de la vida, la fundación para todas las decisiones éticas, y de esa forma llega a ser la fundación para la ley y la teoría legal, y también llega a ser la fundación para la civilización y para todas las instituciones en esa civilización. La ley mosaica es perfecta. Demuestra a nosotros que somos imperfectos. Pero Él tiene que poner la barra bien alta para que las personas traten de llegar y mantener. Mientras más se apegan, más llegan a tener el orden civil que Dios desea. La ley mosaica no es espiritual para la salvación, sino es para el orden de un país. ¿Okay? Es para ordenar las leyes civiles de un país para que ese país tenga prosperidad. Entonces, y eso fue lo que Él diseña, pues porque el pueblo de Israel sale de la esclavitud con la mentalidad de esclavos, le enseñaron a sus hijos lo que era la esclavitud. Claro está que los hijos cambian un poquito, como ustedes comprenderán, como con los hijos de nosotros aquí en los Estados Unidos, pero de eso se trataba, pues, que ellos tenían esa mentalidad de esclavos y Dios tenía que limpiar esa manera de pensar, ¿sí? Tenía que limpiar la dieta que tenían, tenía que limpiar todo eso y darle el sistema operativo divino para que ellos fueran un pueblo que eran altamente bendecidos por el Señor. Entonces, o sea que los orígenes definen todo en la vida, desde la educación y el gobierno hasta el cuidado de la salud. O sea que cualquier cosa que en algún momento exista, pues siempre regresa al punto de vista de los orígenes. Por eso el libro de Génesis es tan importante en ese sentido. Y por eso es que el Salmo 11.3 dice lo siguiente, y se lo pongo aquí para que ustedes se den cuenta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Ah? Estamos hablando de los fundamentos bíblicos. El país que se apega a los fundamentos bíblicos progresa. ¿Por qué creen ustedes que progresó los Estados Unidos si llega al momento en que está en este momento? Ya está al punto final. O sea, ya nosotros estamos muy, muy lejos. Y uno de los grandes empujes que ha traído el país abajo es la evolución. Ya llevan 60 y pico de años, 70 y pico de años enseñándole a los jóvenes que no existe Dios, que esto fue creado por el Big Bang y que esto es, que la religión es arcaica, que esta gente no sabe lo que está haciendo, son anticuados, que la ciencia ha demostrado la validez de estos sistemas que ellos están proponiendo, pero no hay nadie que pueda hablar en contra de ellos para decirles la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, han destruido a la sociedad norteamericana y a la ética que la caracterizaba a la sociedad norteamericana. Entonces, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Entonces, en este salmo, el salmista reconoce la importancia de la fundación orígenes, pues. Y ese es el libro, Génesis es el libro de los orígenes, ese es el nombre que tiene el libro. Los orígenes llegan a ser el fulcro de Arquímedes, o la palanca de Arquímedes. Y yo aquí les pongo para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Este es dame un punto de apoyo, una palanca y moveré el mundo. Arquímedes, ¿verdad? Y sí, si tú tienes una palanca suficientemente larga, pues tú puedes mover un peso extraordinario. ¿Okay? Y de paso, entonces, los orígenes, este es Arquímedes, ese es el famoso pensador Arquímedes que es el que descubre este concepto, pues, que es un concepto que Dios diseña, porque el diseñador de todas las cosas es Dios, simplemente que Él la descubre. Entonces, claro está, los orígenes son muy extraordinarios. ¿Qué creen que está sucediendo en los Estados Unidos el día de hoy y así ha estado ocurriendo por los últimos 70 años? Están destruyendo las bases, los orígenes de este país. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la evolución. ¿Cómo lo hacen? Con este asunto del sexo, ¿cómo le llaman? La ideología del género. Con eso lo están haciendo. Todo lo que tiene validez, todo lo que tiene fundamento, todo lo que nosotros creemos como válido, abajo. Nada de eso sirve.
¿Y qué pasa? Dejan las personas, bueno, entonces ¿dónde estoy? El punto de vista es un punto de vista que llega a ser nihilista dentro de la persona, hasta que la persona llega a ser, ¿qué? La persona llega a ser esclavo del sistema que lo propone. Jesucristo nos ha llamado a nosotros a la libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Estos sistemas proponen socavar todo eso. Entonces, por eso es tan importante. Y así como nosotros sabemos que Arquímedes tiene ese pensamiento que puede mover todo, también lo pueden mover ellos. Ellos también han descubierto que poquito a poco ellos pueden socavar todas las bases, todos los orígenes, la base fundamental de la sociedad. Y lo están haciendo con todas las naciones en la faz de la tierra. No vayan a creer, por ejemplo, que Colombia está muy lejos de eso. Ya Colombia ha entrado, yo les comenté a ustedes, yo se los dije, sí, el presidente que tenemos es mejor que el otro era un desastre inmediato. Pero entonces te ponen el bueno y te ponen el malo. ¿Okay? Entonces, con el malo eso es un desastre, esto va a acabar con el país ya. Está bien, ellos saben que no puede ser, no tiene que ser tan rápido. Vamos a poner este, que va poco a poco socavando, mientras parece el Salvador y el Redentor de todo el mundo. Ahora sí es bueno, lo que pasa es que para llegar al poder, él necesita dinero, y para llegar al poder, los que le van a dar dinero son los que dirigen las Naciones Unidas, son los billonarios. Entonces ellos reciben y hacen sus pactos con el demonio para poder llegar allá arriba. Este hombre salió, ¿de qué universidad salió el señor que está gobernando? De Harvard. ¿Se recuerdan ustedes de la Universidad Ivy League? Que es el centro, el epicentro de las Naciones Unidas para sacar gobernantes. ¿De dónde es? O sea que si nosotros sabemos todo esto, nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que saber estas cosas. ¿Okay? Ahora, ¿podemos detener nosotros eso por nuestra propia fuerza? No. ¿Por nuestro intelecto? No. Lo único que tenemos que hacer nosotros es continuar predicando el Evangelio de la salvación, y los que se van a salvar se salvan, y los que no se van a salvar no se salvan. Y los que van a crecer crecen, y los que no van a crecer no crecen. Es opción personal. ¿Qué es lo más importante? En tu lista, en tu escala de valores, tienes que poner qué es lo más importante. Todo lo demás es temporal, terrenal y pasajero. Bueno, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y la palabra es Cristo. La palabra escrita es Cristo, la mente de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahí están las instrucciones de Cristo para nosotros. Entonces, nosotros decidimos a quién vamos a servir. O creemos la mentira del mundo, comenzando con el polvo cósmico. ¿Ah? O sea que, como quien dice, te echaron el polvo. El polvo cósmico y te engatusaron. ¿No? O crees en Dios Todopoderoso. Ya está. Entonces, en la sociedad todo se mueve basado en los orígenes. Entonces no importa lo que sea. Si tú cambias tu punto de vista de los orígenes, cambias tu punto de vista de la ética. Yo se los puse eso de una manera diferente. ¿Cómo se los puse? La metafísica, la epistemología, la ética y la política. Nosotros sabemos de dónde procedemos nosotros. Entonces, si todo ese cambio y la evolución es cambio y todo está pasando a través de un proceso de cambio y movimiento, entonces no hay absolutos. Y eso es lo que propone el sistema cósmico. Entonces, aquí aplíquenle pues eso a las leyes. Si tienes una mentalidad creacionista, absolutista, cuando entras a la Constitución norteamericana te vas a dar cuenta que tiene y significa un absoluto, que no la puedes estar cambiando, que eso fue puesto ahí por personas pensantes para mantener este país, que de paso es una de las constituciones que ha tenido más larga duración en la historia. Pero si tienes un marco de referencia evolucionario, que es lo que la nueva ola de jóvenes está creyendo, entonces tú aplicas ese punto de vista a la ley, entonces la Constitución es un documento que vive y respira. ¿Okay? Y si vive y respira, entonces, ¿qué tiene que suceder? Pues que tiene que ser reinterpretado para aplicarse al día de hoy. No vamos a aplicar una cosa arcaica, donde no había carros, donde no había televisión, donde no había internet, donde no habían aviones, donde no había carros, ¿verdad? Y la vas a interpretar el día de hoy. Entonces ellos te ponen eso como formulando algo, eso tiene que cambiar porque las cosas han cambiado. Pero estamos hablando de ética, de normas, y estamos hablando de metafísica, de lo que respalda todo lo demás. Entonces, esa es la manera de pensar que sale pues de un punto de vista evolucionario de la realidad. O sea que la creación nos da una base para decidir
o para decir que fuera del mundo hay un punto de referencia objetivo, inmutable y eterno que existe, como quien dice, fuera del universo y sobre lo cual todo se mueve. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que es la palabra de Dios inmutable, incambiable, la que respalda la estabilidad aquí en la faz de la tierra. Si se la das al hombre, el hombre la va a cambiar, porque siempre está cambiando las cosas de Dios. Y si tienes pues un punto de vista, de referencia objetivo, que está fuera del universo, entonces tienes la base para decir que algo es absoluta verdad o mentira. ¿Okay? Tienes el objetivo, el estandarte. Ahora tienes la base para saber que algo está absolutamente correcto o algo está absolutamente incorrecto. O sea que, pero si no hay un fulcro externo, entonces terminas viendo las cosas del punto de vista relativista y todos los juicios llegan a ser simplemente asunto de tu opinión o la opinión de la persona que tiene las riendas, la cual llega a ser aplicada pues por la fuerza en oposición a lo que es correcto. Bueno, ahí vamos a terminar. Se dan cuenta que eso es algo verdaderamente interesante porque tiene ramificaciones todas las que tú quieras pues para la sociedad, para las que estamos viviendo nosotros el día de hoy. La cristiandad es la que le pone el paro a lo que viene. Si nosotros tenemos personas que conocen la palabra de Dios, no comemos cuentos, señoras y señores. No nos dejamos engañar. Y entonces nuestra manera de pensar, claro está que yo les he dicho a ustedes que la palabra de Dios nos dice que si una persona llega a madurez espiritual, uno vale por 100,000. Uno. Un creyente maduro. Porque en el conflicto angélico muy pocas personas llegan a madurez espiritual. Porque están decididas a hacer esto, aquello de allá, estoy muy ocupado y que no sé qué y que no sé qué más. Está bien. ¿Okay? Cada quien tiene su libro de Dios y hace lo que quiere. ¿Okay? Pero mientras nosotros tengamos ese uso de nuestro libro de Dios, podemos decir a quién servimos. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Te pedimos que esta información quede grabada en nuestros corazones para perfilar las cosas que vemos en este mundo de la manera correcta, de tu punto de vista. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.